Cada vez que Elena salía de su casa, sentía que una multitud invisible la seguía. No era solo la gente, ni siquiera los admiradores, sino un ejército silencioso de cámaras y flashes que la atrapaban sin descanso. Esa tarde, al bajar las escaleras de su apartamento, la luz del sol se filtraba por la ventana, pero su mundo parecía estar envuelto en sombras. No era solo cansancio, era la sensación de que su privacidad desaparecía a cada paso. Mientras cerraba la puerta, una figura apareció a su lado, como surgida de la nada. Un hombre alto, musculoso, vestido completamente de negro, con gafas oscuras que ocultaban sus ojos, bloqueó la entrada. Sin mediar palabra, su presencia llenó el espacio. Elena lo miró con sorpresa y un poco de desconfianza. ¿Quién era aquel hombre? Ella sabía que no había pedido protección, ni nadie le había avisado sobre un guardaespaldas nuevo. Pero algo en su mirada, aunque invisible tras las gafas, transmitía una calma extraña, casi protectora. Los días anteriores, Elena había sufrido un episodio incómodo. Un grupo de fotógrafos la había perseguido hasta la entrada del teatro donde había dado un concierto. Las cámaras se acercaban demasiado, las preguntas eran invasivas y el estrés había aumentado. Por eso, cuando vio a ese hombre plantado a su lado, sintió una mezcla de alivio y curiosidad. No dijo nada, solo lo dejó caminar con ella hacia su coche. La multitud se apartó instintivamente cuando él se colocó frente a ella, como si una barrera invisible protegiera a la cantante. Los flashes estallaban en el aire, pero él parecía una sombra indestructible, impenetrable. Era evidente que sabía cómo manejar la situación. Mientras viajaban, Elena no pudo evitar lanzar una mirada furtiva. El hombre no hablaba, pero su postura era firme y vigilante. Ella se preguntaba qué vida podría llevar a alguien que se dedicaba a proteger a personas como ella. Pero había algo extraño. El hombre parecía demasiado seguro, demasiado tranquilo para alguien que apenas conocía el peligro. Además, su ropa y su actitud no coincidían con el perfil típico de un guardaespaldas común. Eso despertó una pequeña chispa de sospecha en Elena. Pero no tuvo tiempo para más preguntas, porque la llegada a casa fue rápida y silenciosa. Él bajó primero, inspeccionando los alrededores, mientras ella sentía que finalmente alguien se preocupaba por su seguridad sin que tuviera que pedirlo. Aquella noche, mientras Elena trataba de dormir, el recuerdo del hombre no la dejaba en paz. ¿Quién era realmente? Su mente volvió a ese rostro serio, a esa actitud protectora que le había hecho sentir segura en medio del caos. Pero sobre todo, pensaba en el silencio de Alejandro, porque así había descubierto que se llamaba. El nombre que le había susurrado apenas para presentarse. No había más explicaciones. No había una historia clara, solo la sensación de que él estaba ahí para cuidarla, sin pedir nada a cambio. Esa idea la hizo sentir extrañamente agradecida, al mismo tiempo, desconfiada. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Quién era él en realidad? Los días siguientes no fueron menos intensos. Alejandro apareció siempre que Elena salía, como una sombra silenciosa que nunca la dejaba sola. Nadie más sabía de su presencia, y eso era exactamente lo que él quería. En más de una ocasión, él intervino para impedir que un fotógrafo se acercara demasiado, pero siempre sin llamar la atención. Elena comenzó a notar pequeños detalles, como Alejandro anticipaba movimientos, como miraba las calles con atención, como parecía conocer cada rincón peligroso. Empezó a confiar en él, pero esa confianza venía acompañada de preguntas que no se atrevía a hacer. Una tarde, mientras caminaban hacia un café, Elena rompió el silencio. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué yo? Alejandro la miró a los ojos, pero no respondió de inmediato. Fue un silencio que parecía pesado, lleno de significados ocultos. Finalmente, dijo con voz calmada y firme, porque eres importante para alguien,
y no solo para mí. Porque hay cosas que nadie sabe, y yo estoy aquí para protegerte. Elena quiso saber más, pero él simplemente se limitó a sonreír ligeramente y continuar caminando. Esa sonrisa despertó en ella una mezcla de curiosidad y confianza, pero también una sensación de misterio profundo. Así, entre silencios y gestos, entre protecciones invisibles y miradas que lo decían todo, comenzó una historia que ninguno de los dos esperaba. Una historia que se escribiría con secretos, peligros y emociones sinceras. Pero, sobre todo, una historia donde el verdadero valor no estaría en el dinero, sino en la valentía de cuidar a alguien cuando nadie más lo hace. Desde el primer momento en que Alejandro apareció junto a Elena, la gente comenzó a preguntarse quién era ese misterioso hombre que parecía sacado de otro mundo. No era solo su físico imponente, ni su atuendo negro impecable. Había en él una presencia que imponía respeto sin necesidad de decir una palabra. Pero lo que nadie sospechaba era que Alejandro no era un guardaespaldas común. En realidad, su vida estaba muy lejos de ese papel que ahora desempeñaba con tanta naturalidad. Alejandro era un millonario, heredero de una de las fortunas más grandes del país. Pero lejos de llevar una vida de lujos y fiestas, él había decidido alejarse de ese mundo dorado. La fama y el dinero no llenaban un vacío que él sentía en el fondo. Por eso, cuando descubrió que Elena estaba en peligro, no dudó en actuar. Fingir ser un guardaespaldas era la única forma de acercarse a ella sin levantar sospechas ni alertar a quienes querían hacerle daño. Cada día, mientras caminaba a su lado, Alejandro pensaba en la responsabilidad que había tomado. No era solo proteger a una cantante famosa, sino cuidar a una persona vulnerable en medio de un mundo cruel y despiadado. Las amenazas que la rodeaban eran invisibles, pero reales. Él las había detectado gracias a sus contactos y al instinto que había desarrollado en años de negocios. Sabía que detrás de las cámaras y los aplausos, había gente que no quería verla feliz. Y estaba dispuesto a enfrentarlos. Elena, por su parte, aún no conocía la verdadera historia. Lo que sí notaba era que Alejandro no solo la cuidaba, sino que también parecía preocuparse por ella como nadie antes lo había hecho. Su mirada, aunque oculta tras las gafas oscuras, transmitía una mezcla de firmeza y ternura que la hacía sentirse protegida y comprendida. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo al salir de su casa. Un día, mientras caminaban por una calle poco transitada, Alejandro frenó en seco. Se volvió hacia Elena con una expresión seria. «Hay algo que debes saber», dijo con voz baja. Ella lo miró, sorprendida, esperando que finalmente le contara la verdad. Pero él solo añadió, «No puedo explicarte todo ahora. Solo confía en mí». Aquellas palabras dejaron a Elena con más preguntas que respuestas, pero decidió aceptar su petición. La confianza era el único puente que tenían en ese momento. A medida que pasaban los días, la relación entre ellos se fue profundizando. Alejandro dejó ver destellos de su verdadera personalidad. No era solo un protector silencioso, sino un hombre con sueños, temores y una historia complicada. Elena comenzó a entender que detrás de esa fachada de fuerza había un alma noble que había elegido sacrificarlo todo por ella. Y aunque el misterio seguía presente, su corazón empezó a abrirse. Sin embargo, no todo era tranquilidad. Un día, mientras Elena ensayaba para un próximo concierto, Alejandro recibió una llamada urgente. Su rostro se tensó y sin decir nada más, pidió a Elena que lo acompañara. En el camino, le confesó que alguien estaba más cerca de lo que creían. Las amenazas que antes parecían distantes ahora se sentían palpables, peligrosas. El millonario disfrazado de guardaespaldas sabía que debía actuar rápido. Esa noche, Alejandro planificó cuidadosamente cada movimiento.
Su experiencia en negocios y seguridad le permitió diseñar una estrategia para mantener a Elena a salvo. Sabía que debía protegerla no solo físicamente, sino también emocionalmente. El peligro podía ser imprevisible, pero su determinación era inquebrantable. Mientras tanto, Elena sentía que la confianza que había depositado en él era más fuerte que nunca, aunque el misterio seguía envolviéndolos como una sombra silenciosa. El siguiente día, la tensión se palpaba en el aire. Cada paso que daban parecía estar bajo vigilancia. Alejandro no permitía que Elena estuviera sola ni un momento. Su vida había cambiado por completo, y aunque no entendía todo lo que él hacía, sabía que ese hombre era su único refugio en medio del caos. El millonario disfrazado de guardaespaldas se había convertido en su ángel guardián, y ella estaba dispuesta a seguirlo, sin importar lo que el futuro les deparara. Elena empezaba a notar que cada vez que Alejandro estaba cerca, el mundo se volvía un poco más seguro, aunque los misterios a su alrededor aumentaban. Había algo en la forma en que él observaba todo, como si pudiera prever el peligro antes de que apareciera. Sin embargo, a pesar de su presencia constante, Alejandro seguía siendo un enigma. No hablaba mucho sobre su vida personal ni sobre las razones que lo habían llevado a convertirse en su protector. Para Elena, eso solo hacía que su interés creciera aún más. Una tarde, mientras descansaban en un parque tras una sesión agotadora de grabación, Elena decidió romper el silencio que los envolvía desde hacía días. Alejandro, ¿por qué decidiste hacer todo esto por mí? No te conozco, y sin embargo estás aquí, cuidándome como si fuera tu responsabilidad. Alejandro la miró fijo, sus ojos ocultos tras las gafas oscuras, pero en su voz había sinceridad. Porque nadie más lo hará, Elena. Porque sé lo que es estar solo, y no quiero que pases por eso. Ella sintió que sus palabras tenían peso, que detrás de esa fría apariencia había alguien que había sufrido, alguien que entendía el miedo y la soledad. Pero, ¿qué había pasado en su vida? Esa pregunta rondaba en la mente de Elena sin poder ser respondida. Lo único que sabía era que Alejandro poseía recursos, contactos y un conocimiento profundo del mundo oculto que la rodeaba. Él sabía cómo manejar situaciones difíciles y parecía tener información privilegiada que nunca compartía del todo. Era como si viviera en dos mundos, uno de lujo y poder, y otro de sombras y secretos. Una noche, mientras Elena se preparaba para salir, Alejandro apareció con noticias preocupantes. Había detectado movimientos sospechosos cerca de su residencia. Alguien estaba siguiendo cada uno de sus pasos con una intención peligrosa. Sin perder tiempo, reorganizó el plan de seguridad, intensificando las medidas y evitando que Elena estuviera sola en ningún momento. La tensión aumentó y con ella la sensación de que el peligro estaba más cerca de lo que ambos imaginaban. Durante los siguientes días, Alejandro se convirtió en una presencia constante, vigilante y atenta a cada detalle. Elena empezó a notar que sus rutinas cambiaban, que ya no podía moverse con la libertad que antes tenía. Aunque no le gustaba sentirse prisionera, entendía que era necesario para su seguridad. Sin embargo, también comenzó a sentir algo más. Una mezcla de admiración y cariño hacia aquel hombre que había puesto su vida en pausa para protegerla. La relación entre ellos evolucionaba sin palabras, a través de pequeños gestos. Una mirada preocupada cuando ella tosería, una mano firme que la ayudaba a cruzar la calle, un silencio cómodo en medio del bullicio de la ciudad. Elena sentía que había encontrado en Alejandro un refugio, una fortaleza que la sostenía sin importar lo que sucediera a su alrededor. Pero el misterio seguía presente. Una tarde, mientras Alejandro revisaba documentos en su teléfono, Elena se atrevió a preguntar de nuevo, ¿quién eres realmente? ¿Por qué no quieres contarme todo? Alejandro suspiró y finalmente se quitó las gafas, revelando sus ojos oscuros, profundos y cansados.
No puedo explicarte ahora, pero algún día entenderás que mi silencio es una forma de protegerte más. Ella asintió, aceptando que la verdad llegaría a su tiempo, y que por ahora debía confiar en él. Sin embargo, no todo era solo protección y misterio. Un día, mientras caminaban por la calle, Alejandro se detuvo bruscamente al escuchar un ruido extraño. Se giró hacia Elena con una expresión seria y le susurró: «No te separes de mí». Sin entender del todo el motivo, ella obedeció. Los pasos que se escuchaban detrás de ellos se hicieron más fuertes y un hombre apareció, intentando acercarse demasiado. Alejandro reaccionó rápido, bloqueando el camino y lanzando una advertencia clara y firme. El incidente dejó a Elena temblando, pero también más consciente del peligro real que los acechaba. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Alejandro vigilaba la ventana de Elena. Sabía que la amenaza no había desaparecido, y que cada día sería una batalla silenciosa por mantenerla a salvo. Pero también sabía que esa misión había cambiado algo en él. Cuidar de Elena le daba un sentido que no había encontrado en años, y aunque no podía decirlo en voz alta, algo en su corazón empezaba a despertar. Elena no podía olvidar aquella noche lluviosa cuando Alejandro la protegió con una determinación que nunca había visto. La ciudad parecía más oscura, y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas hacía que todo se sintiera más tenso. Sabía que el peligro estaba cerca, pero también que Alejandro haría cualquier cosa para mantenerla a salvo. Mientras caminaban por las calles desiertas, el silencio entre ellos se rompía solo por el sonido de sus pasos y la lluvia cayendo. Sin embargo, ese silencio tenía un peso distinto. Estaba cargado de miedo, de esperanza y de un vínculo invisible que comenzaba a formarse entre ambos. De repente, Alejandro frenó y se volvió hacia Elena con el ceño fruncido. «No podemos bajar la guardia», dijo con voz baja pero firme. Ella asintió, aunque sentía que su corazón latía con fuerza. No solo por el miedo, sino porque empezaba a confiar en aquel hombre que, a pesar de ser un extraño, se había convertido en su protector más cercano. Durante semanas, Alejandro había estado observando cada movimiento, cada sombra, como si pudiera prever el peligro antes de que apareciera. Esa noche, mientras regresaban a casa, notaron un coche que parecía seguirlos. Alejandro no perdió ni un segundo y cambió de ruta rápidamente. Elena sintió como la adrenalina recorría su cuerpo. Nunca había estado tan consciente del peligro real, tan cerca, tan tangible. Alejandro tomó su mano y apretó con fuerza, un gesto silencioso que decía más que 1000 palabras. En ese instante, ella comprendió que no estaba sola. Al día siguiente, Alejandro comenzó a investigar quién podría estar detrás de esas amenazas. Usó sus contactos y recursos, que iban mucho más allá de lo que Elena imaginaba. Ella escuchaba sus conversaciones telefónicas a escondidas, tratando de entender el alcance del peligro. Pero Alejandro siempre mantenía la calma, como si tuviera todo bajo control, aunque Elena sospechaba que la verdad era más complicada. Mientras tanto, la relación entre ellos se profundizaba. A pesar del misterio, Elena sentía que podía confiar en Alejandro como nunca antes. Sus miradas se cruzaban con una intensidad nueva, y aunque ninguno lo decía, ambos sabían que algo especial estaban haciendo. Pero el mundo no esperaba a nadie, y las amenazas continuaban acercándose, recordándoles que la vida que llevaban ahora estaba llena de peligros inesperados. Una noche, cuando Elena regresaba sola a casa, algo cambió. Sintió que alguien la seguía, y aunque trató de mantener la calma, su respiración se aceleró. De repente, una figura apareció detrás de ella, y antes de que pudiera reaccionar, Alejandro apareció a su lado como una sombra protectora. En un instante, la tensión se disipó, pero el mensaje había sido claro. El peligro estaba más cerca de lo que pensaban.
Alejandro no solo era su guardaespaldas, sino un hombre dispuesto a arriesgarlo todo para protegerla. Eso quedó claro cuando, sin revelar su verdadera identidad, enfrentó a aquellos que intentaban dañarla. Pero había algo más. Él estaba empezando a abrirse, a mostrar su humanidad detrás de la fachada dura y reservada. Elena comenzó a ver más allá del protector y descubrir al hombre que luchaba en silencio por ella. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana, Alejandro se sentó junto a Elena y le habló por primera vez sobre su pasado. No todos los detalles, pero sí lo suficiente para que ella entendiera que sus motivos iban más allá de un simple trabajo. Había un dolor profundo en su historia, una renuncia voluntaria a la vida de privilegios para proteger a alguien que ni siquiera conocía bien. Elena escuchó atentamente, sintiendo que el lazo entre ellos se hacía más fuerte. Pero el peligro no daba tregua. Alejandro sabía que debían estar preparados para lo que venía. Cada día era una batalla silenciosa, donde la confianza y la valentía se enfrentaban a las sombras que amenazaban con destruir todo. Elena, a pesar del miedo, se sentía más fuerte porque no estaba sola. Y Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, sentía que su sacrificio tenía un propósito real. Elena miró a Alejandro y con una sonrisa tímida, le dijo, «Gracias por no dejarme sola». Él le devolvió la mirada con una intensidad que decía todo sin palabras. En ese momento, supieron que lo que tenían era mucho más que una relación de protección. Era el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. La noche siguió su curso, pero en el corazón de ambos había una nueva luz, la esperanza de que, juntos, podían enfrentar cualquier tormenta que el destino les pusiera por delante. Porque a veces, el verdadero poder no está en la riqueza ni en la fuerza física, sino en la voluntad de cuidar y proteger a quien más importa. La calma que parecía haber llegado a la vida de Elena era solo una ilusión. Después de aquella conversación con Alejandro, la sensación de seguridad que ella había comenzado a experimentar se vio rápidamente amenazada por nuevas sombras. La realidad de su situación volvió a golpearla con fuerza, recordándole que el peligro nunca estaba muy lejos. Alejandro, sin embargo, no permitió que el miedo los dominara. Sabía que ahora, más que nunca, debía estar atento a cada detalle, a cada movimiento sospechoso, para protegerla con todo lo que tenía. Esa mañana, mientras Elena se preparaba para salir al estudio, Alejandro recibió una llamada que cambió todo. Su rostro se tensó y, sin decir nada, pidió a Elena que lo acompañara. En el camino, él le explicó que había descubierto que alguien estaba tratando de infiltrarse en su círculo cercano, personas que podían hacerle daño sin que ella siquiera se diera cuenta. Elena sintió como la ansiedad crecía dentro de ella, pero al ver la determinación en los ojos de Alejandro, supo que podía confiar en él para enfrentar cualquier amenaza. Durante los días siguientes, la vigilancia se volvió aún más intensa. Alejandro no solo la protegía físicamente, sino que también comenzó a investigar entre las personas que estaban a su alrededor. Amigos, colegas, incluso empleados, ninguno estaba exento de su escrutinio. Elena entendía que la traición podía venir de donde menos se esperaba, y eso la hacía sentirse aún más vulnerable. Pero la presencia constante de Alejandro era un consuelo que le daba fuerzas para seguir adelante. Un día, mientras estaban en un café, Alejandro recibió un mensaje que lo hizo fruncir el ceño. Se levantó discretamente y se alejó para hablar por teléfono. Elena aprovechó ese momento para observarlo más detenidamente. Había algo en su mirada, una mezcla de preocupación y resolución que la hizo sentir que estaban en una carrera contra el tiempo. Cuando volvió, le aseguró que todo estaba bajo control, pero ella sabía que la verdad era mucho más compleja. La tensión entre ellos comenzó a crecer, no solo por el peligro externo, sino también por la cercanía que se desarrollaba. Alejandro,
que antes mantenía cierta distancia emocional, empezó a abrirse más con Elena. Compartía pequeños detalles de su vida, sus miedos y sueños, aunque siempre con cautela. Elena, por su parte, sentía que lo conocía cada vez mejor, y esa conexión inesperada se volvió un refugio en medio del caos. Una noche, mientras caminaban hacia casa, un ruido extraño llamó la atención de Alejandro. Se detuvo, puso una mano firme en el brazo de Elena y susurró: «Alguien nos sigue». Sin perder tiempo, cambió de ruta y aceleró el paso. Elena sintió como su corazón latía desbocado, pero confió plenamente en él. Sabía que Alejandro no la dejaría sola ante el peligro. Cuando finalmente llegaron a casa, Alejandro revisó cada rincón con meticulosidad. La sensación de que alguien los observaba no desaparecía, y eso los mantenía alerta. Sin embargo, esa noche también hubo un momento de calma inesperada. Sentados juntos, compartieron una conversación sincera donde Alejandro confesó que, a pesar de todos los riesgos, nunca había sentido que su vida tuviera tanto sentido como ahora, protegiendo a Elena. Elena escuchaba cada palabra con atención, sintiendo que entre ellos crecía algo más fuerte que la protección, un vínculo profundo que desafiaba cualquier obstáculo. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también que no quería recorrerlo sola. Alejandro, a su vez, comprendía que había encontrado en Elena no solo a alguien a quien cuidar, sino a una compañera con quien enfrentar lo que viniera. A partir de ese momento, la vida de ambos cambió para siempre. El millonario que fingía ser guardaespaldas dejó atrás el anonimato para convertirse en el protector, confidente y quizá, en el futuro, algo más para Elena. Y ella, con cada día que pasaba, aprendía que la verdadera fuerza no estaba en la riqueza ni en el poder, sino en la valentía de enfrentar los miedos y proteger a quienes se aman. Elena no podía dejar de pensar en todo lo que había vivido en tan poco tiempo. La presencia de Alejandro se había vuelto indispensable, pero también intrigante. A pesar de las circunstancias, sentía que algo más estaban haciendo entre ellos, algo que iba más allá del simple papel de protector y protegida. Sin embargo, el peligro seguía acechando, y cada día era una prueba de su fuerza y resistencia. Una mañana, mientras desayunaban en un pequeño café, Alejandro recibió un mensaje urgente. Su rostro se endureció y rápidamente explicó que había descubierto algo inquietante. Alguien muy cercano a Elena podría estar involucrado en las amenazas que recibía. Elena sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Quién podría ser? ¿En quién podía confiar realmente? Alejandro decidió actuar con cautela. Sabía que revelar demasiado podía poner a Elena en mayor peligro. Por eso, comenzó a investigar en silencio, utilizando todos sus recursos para descubrir la verdad sin alarmarla. Mientras tanto, Elena trataba de mantener la calma, aunque la incertidumbre la consumía. Sentía que cada persona a su alrededor podía ser un enemigo oculto, y eso la hacía sentir vulnerable y sola. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Alejandro se mantenía siempre alerta, vigilando cada movimiento y protegiendo a Elena con una dedicación que la conmovía. Pero también había momentos de ternura, pequeños instantes en los que podían ser simplemente ellos dos, sin el peso del peligro ni el misterio. Esos momentos eran un respiro, una luz en medio de la oscuridad que los rodeaba. Una tarde, mientras caminaban por un parque, Alejandro detuvo a Elena y la miró a los ojos. «Debemos prepararnos para lo que venga», dijo con seriedad. «No sé cuánto tiempo más podremos mantener esto sin que el enemigo dé un paso más». Elena sintió un escalofrío, pero también una determinación renovada. Juntos, podrían enfrentar cualquier desafío. Esa noche, Alejandro decidió contarle más sobre su pasado, sobre los motivos que lo habían llevado a dejar atrás una vida de lujo para protegerla. Habló de sacrificios, de pérdidas,
y de una promesa que había hecho hace años. Elena escuchó en silencio, comprendiendo que detrás de aquel hombre fuerte y reservado había una historia de dolor y esperanza que pocos conocían. Pero el peligro no se detuvo. Un día, mientras Elena estaba en su casa, alguien intentó entrar. Gracias a la rápida reacción de Alejandro, el intruso fue detenido antes de que pudiera hacer daño. Fue un recordatorio brutal de que estaban en una batalla constante, donde cada segundo contaba y la confianza debía ser absoluta. A pesar de todo, la relación entre Elena y Alejandro se fortalecía. Había una conexión profunda, un entendimiento silencioso que los unía más allá de las palabras. Elena comenzó a ver en Alejandro no solo a un protector, sino a un hombre que estaba dispuesto a darlo todo por ella, y eso la hacía sentirse segura y querida como nunca antes. Un día, mientras estaban juntos en silencio, Alejandro tomó la mano de Elena y la apretó suavemente. No importa lo que pase, le dijo, estaré aquí, siempre. Elena sintió que su corazón se aceleraba y supo que, a pesar de las dificultades, había encontrado algo verdadero y valioso. La vida seguía siendo incierta, pero juntos podían enfrentar cualquier tormenta. Alejandro, el millonario que fingía ser guardaespaldas, y Elena, la mujer que había descubierto en él un refugio y una fuerza inesperada. En medio del caos, habían encontrado una razón para seguir luchando, el uno por el otro. Las semanas pasaban y la tensión no disminuía. Cada día parecía traer un nuevo desafío, una nueva amenaza que ponía a prueba la fortaleza de Elena y Alejandro. Sin embargo, también les permitió descubrir una fuerza inesperada en su vínculo, una unión que se fortalecía ante la adversidad y que ninguno de los dos había anticipado. Alejandro ya no era solo el guardaespaldas que fingía ser. Era un pilar fundamental en la vida de Elena, alguien en quien podía confiar plenamente. Una noche, mientras revisaban documentos importantes en la sala de la mansión, Alejandro recibió una llamada que hizo que su semblante cambiara completamente. Era una alerta. Alguien había intentado hackear el sistema de seguridad de Elena. El mensaje era claro. El enemigo estaba escalando su nivel de ataque y no se detendría hasta conseguir lo que quería. Alejandro miró a Elena con gravedad. Esto se está poniendo peor de lo que pensé. Necesitamos actuar rápido. Elena sentía el miedo recorrer su cuerpo, pero también sabía que debía ser fuerte. No solo por ella, sino por Alejandro, que había puesto todo en riesgo para protegerla. Esa noche decidieron reforzar aún más la seguridad, contratando especialistas y cambiando sus rutinas para dificultar cualquier intento de ataque. Pero en el fondo, ambos sabían que la verdadera batalla estaba lejos de terminar. A medida que la amenaza crecía, también lo hacía la necesidad de confiar el uno en el otro. Alejandro empezó a abrir más su corazón, revelando detalles sobre su pasado como empresario y la razón por la que eligió desaparecer y hacerse pasar por un simple guardaespaldas. Había perdido a alguien muy importante, y desde entonces, su vida había tomado un rumbo inesperado. Elena escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra acercaba más sus almas. Una tarde, mientras caminaban por un jardín privado, Alejandro tomó la mano de Elena y le dijo: «Nunca pensé que encontraría a alguien por quien valiera la pena arriesgarlo todo». Elena sintió que el mundo se detenía por un momento. A pesar de todo el peligro, había un sentimiento nuevo y poderoso creciendo entre ellos. Una esperanza que les daba fuerzas para seguir adelante. Pero justo cuando parecía que podían respirar un poco más tranquilos, una llamada anónima les dio una nueva pista. El enemigo no solo buscaba hacer daño, sino que tenía un plan mucho más peligroso y personal. Alejandro sabía que el tiempo se agotaba y que debían prepararse para enfrentarlo cara a cara. Elena, aunque asustada, decidió no retroceder. Estaba lista para luchar, con Alejandro a su lado. Las noches se volvieron largas y llenas de planes,
estrategias y vigilancias constantes. Cada movimiento debía ser calculado, cada contacto analizado. Pero en medio de esa lucha, encontraron momentos para cuidarse, para recordarse que no estaban solos. La tensión se mezclaba con el cariño y la esperanza, creando un equilibrio frágil pero real. Una noche, mientras observaban la ciudad desde la terraza, Alejandro confesó: «Contigo aprendí que proteger no solo es evitar el peligro, sino también estar presente, acompañar y cuidar». Elena se acercó a él, sintiendo que en esa declaración había más que palabras, había verdad y compromiso. El futuro era incierto, pero juntos habían descubierto que podían enfrentar cualquier tormenta. No importaba cuánto poder tuviera el enemigo, ni cuántas trampas les pusiera. Porque lo que tenían ellos era más fuerte: la confianza, el amor y la voluntad de protegerse mutuamente a toda costa. La historia del millonario que fingió ser guardaespaldas había cambiado para siempre. Ya no era solo una fachada para esconderse, sino una historia de valentía, amor y esperanza en medio del peligro. Y Elena sabía que, mientras Alejandro estuviera a su lado, nada podría derribarlos. La noche estaba tranquila, pero en el aire se sentía una tensión imposible de ignorar. Alejandro y Elena sabían que el momento decisivo había llegado. Durante semanas, habían preparado cada detalle, cada movimiento, conscientes de que la próxima jugada del enemigo podría ser la más peligrosa. Sin embargo, no había vuelta atrás. El millonario que había fingido ser guardaespaldas y la mujer que había confiado en él estaban listos para enfrentar lo que fuera necesario. Mientras revisaban los planes por última vez, Alejandro miró a Elena con una mezcla de preocupación y determinación. «No importa lo que pase, prometo que te protegeré, pase lo que pase». Ella asintió, sintiendo que esas palabras no eran solo una promesa, sino un compromiso que iba más allá de la protección física. Era la seguridad de que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. Esa misma noche, cuando la ciudad dormía, la verdad salió a la luz. Un grupo de hombres armados irrumpió en la mansión, decidido a capturar a Elena y hacer que Alejandro pagara por sus acciones. Pero no contaban con la preparación ni con la valentía de ambos. Alejandro reaccionó con rapidez, protegiendo a Elena y enfrentándose a los atacantes con una fuerza que sorprendió incluso a él mismo. Elena, aunque asustada, no se quedó atrás. Su instinto de supervivencia y la confianza que había desarrollado en Alejandro la hicieron más fuerte. Juntos, lucharon contra el peligro, cada movimiento sincronizado, cada decisión vital. Fue una batalla intensa, pero el amor y la determinación les dieron la ventaja necesaria para salir victoriosos. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. La amenaza había sido derrotada, pero el costo había sido alto. Alejandro sufrió heridas que recordaban el peligro al que se habían enfrentado, y Elena comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Sin embargo, también entendió que había encontrado algo invaluable: un compañero incondicional, un amor verdadero que había nacido en medio del caos. Con el tiempo, Alejandro reveló su verdadera identidad a Elena, confesándole que había sido un empresario millonario que decidió desaparecer para proteger a quienes amaba. Su vida de lujos y poder había quedado atrás, porque su prioridad ahora era ella. Elena, conmovida y segura, aceptó su verdad y su amor sin reservas. Juntos comenzaron una nueva etapa, una vida donde el peligro era parte del pasado y la esperanza guiaba cada paso. Alejandro dejó de fingir, y Elena encontró en él no solo a su protector, sino a su compañero de vida. Su historia, que empezó con mentiras y secretos, se transformó en un relato de valentía, confianza y amor. La fama y el dinero ya no importaban. Lo que verdaderamente valía era la conexión que habían construido, la fuerza que habían encontrado en el otro para enfrentar cualquier tormenta.
Elena y Alejandro demostraron que, a veces, las apariencias engañan, pero el corazón siempre encuentra su camino. Mientras observaban juntos el amanecer, sabían que el futuro sería incierto, pero que lo enfrentarían juntos. Porque el millonario que fingió ser guardaespaldas y la mujer que confió en él habían encontrado algo que nadie podía quitarles: su amor y su voluntad de protegerse mutuamente, sin importar lo que viniera. Y así, en medio de un mundo lleno de peligros, ellos habían construido un refugio invencible. La verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la fuerza del corazón y en la valentía de amar sin miedo.